Dejen que se comience la grabación. Listo. Ya se comenzó a grabar. Estaba esperando a que comenzara la grabación para que si algo puedan revisarlo directamente en el video que quede grabado por si alguien no alcanza a escuchar o si alguien no se puede conectar el día de hoy respecto al trabajo, ¿sí? Acuérdense que modificamos un poco el trabajo, ¿sí? Con el documento que yo les dije que iban a leer que está en la plataforma. Sí, que es el 1.2 si no me equivoco, y además del documento que está en la plataforma, el video que vimos de Psicópolis, además de eso, lo que vimos ayer en la presentación y lo que vamos a ver hoy en la presentación, más sumar el documento, ¿sí? O el ensayo de Octavio Paz. También hay que tomar en cuenta el ensayo de Octavio Paz. El ensayo de Octavio Paz y el video de Psicópolis simplemente son material didáctico, ¿sí? Es información que les puede servir a ustedes para reflexionar la información teórica que estamos viendo, ¿sale? Entonces, toda esta información que yo les he brindado la pueden utilizar para desarrollar el trabajo que les dije que era la portada, el resumen de una cuartilla y el mapa conceptual. De la misma manera, les pasé lo que viene siendo el documento, ¿sí? De los mapas conceptuales, de cómo elaborar mapas conceptuales, ¿sí? Que un poco vieron en la presentación que yo les mostré ayer, pequeños mapitas conceptuales, donde yo nada más puse palabras claves para explicarles la información. Así quiero que elaboren su mapa conceptual. De la misma manera ya les pasé el programa para elaborar mapas conceptuales, o si alguien lo prefiere, lo puede hacer a mano y escanear. Hasta ahorita ya no hay dudas, o sea, el material didáctico sirve para retroalimentar la información teórica que estamos viendo hasta el momento, ¿sale? Y con esa información van a hacer su trabajo de 3 páginas. Sencillito, ¿no? La portada, el resumen y el mapa conceptual, ¿sale? Entonces, cuidando pues lo que se mencionó de la letra Arial 12, cuidar las faltas de ortografía, etcétera, ¿sale? Entonces, ya queda claro, ¿sí? O sea, toda la información que vimos junto con el material didáctico y el hecho puntual de que les pedí que leyeran el ensayo de Máscaras Mexicanas, lo van a entregar. Bueno, aquí dice que si van a agregar conclusión y fuentes bibliográficas. No, no es necesario, chicos y chicas. Nada más, como les mencioné, quiero que elaboren su portada, quiero que elaboren un resumen de una cuartilla, porque que saquen los puntos más importantes. Como les mencioné, no quiero que copien y peguen información, quiero que ustedes desarrollen la información con sus propias palabras. Quiero ver si entendieron, ¿sí? Al desarrollar la información con sus propias palabras, tanto en su resumen como en su mapa conceptual. ¿Alguien levantó la mano? ¿Pueden preguntar? Sí, maestro, yo soy Leslie. Del trabajo que yo le mandé, ¿puedo em, mejorarlo? Sí, el que lo subió a la plataforma. Sí. Sí, puede volver a subirlo. Como yo le mencioné, bueno, usted por ahí se adelantó, compañera, porque hasta la información que veamos el día de hoy va a ser considerado para elaborar el trabajo. Ok, entonces tome en cuenta lo que usted subió en la plataforma, el PDF, para ponerlo también en la tarea, ¿no? Sí, ajá, o sea, todo lo que yo les mencioné aquí vamos a trabajar esta semana, que es el video de Psicópolis, que es el ensayo de Octavio Paz, de Máscaras Mexicanas, que Sí. es el PDF que está en su plataforma, el 1.2, que es Ujú. la información que les di ayer y que les voy a seguir explicando el día de hoy, ¿sí? El resumen de una cuartilla no es un ensayo, es un resumen precisamente, no es ensayo, que es una Sí. diferencia. O sea, ustedes me van a resumir en una cuartilla la información que hemos estado platicando durante esta semana, que les he estado platicando o explicando durante esta semana con sus propias palabras. Para ello pueden regresar a ver los videos nuevamente de mis explicaciones, pueden nuevamente ver el video de Psicópolis, pueden ver nuevamente, leer el ensayo de Octavio Paz, para que ustedes con sus propias palabras pues desarrollen ese resumen de una cuartilla y de manera posterior en su mapa conceptual me pongan las palabras claves
para que ustedes pudieran como explicar estos temas. Perfecto, Su mapa maestro. conceptual como si ustedes me lo preguntaran, ¿sale? Ok, muchas gracias, maestro. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos y chicas? ¿Alguien más levantó la mano? Yo, maestro, bueno, es parecido a lo que le preguntó mi compañera Leslie. Entonces, nada más, a ver, ya para que me quede a mí claro, el resumen es de todo lo que hemos visto, incluyendo el ensayo de Octavio Paz. Y es resumen. Es que miren, el ensayo de Octavio Paz, al igual que el video de Psicópolis, son material didáctico. Sí, es material didáctico que complementa la información teórica que estamos viendo, ¿sale? Entonces, a ver, se las pongo claro, el ensayo de Octavio Paz es una ejemplificación de esta información que yo les explicaba respecto al contexto, la época, el espacio temporal, cómo el contexto influye sobre la personalidad, sobre los usos y costumbres de una época, de una cultura, de una nacionalidad, que es algo que hemos reflexionado en los términos que hemos llevado para introducirnos a la materia de teorías de la personalidad. Entonces, el que ustedes lean el ensayo, el que ustedes vean el video de Psicópolis, como tal, de eso no es su resumen, sino que ese material didáctico es información que les permite entender de mejor manera la información teórica que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Entonces, cuando yo les explicaba sobre la cultura, el contexto, la influencia del contexto sobre la personalidad, cuando ustedes lean el ensayo de Octavio Paz, pues van a decir, ah, sí es cierto, ¿no? Mis papás actuaban así, ¿no? O mis abuelos eran así, o si es cierto, en la cultura mexicana se promueve esto y entonces mi tía se comporta así, ¿no? Entonces esa información es para que a ustedes les quede más clara la información. Como tal, en el resumen yo no les voy a pedir que ustedes pongan Octavio Paz en su ensayo de máscaras mexicanas dijo tal, no, sino que la información del ensayo y la información del video de Psicópolis es información que va a nutrir, que va a complementar a la información teórica que estamos viendo. ¿Ya les queda más claro? Sí, profe, a mí ya nada más. O sea, es nada más como comparar lo que usted nos ha estado diciendo en texto, cómo lo comparamos con lo que Con está ejemplos, platicando es como Octavio un Paz. Ok. ejemplo. Ya me quedó claro. Gracias, maestro. ¿Sí? Pero sí es necesario que lo lean porque pues, les va a permitir que entre más ustedes entiendan la información a través de ejemplos, va a ser más fácil que ustedes puedan desarrollar su resumen con sus propias palabras, porque entonces me lo van a explicar desde lo que ustedes entendieron. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o continuamos ya con la clase? Pues yo creo que ya puede continuar con la clase, maestro. Ok, bueno, si durante el transcurso surge una duda, pues no duden en mencionarme, estamos para eso. ¿Sale? Entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Sí. Y me dicen si se ve. ¿Se ve, chicos y chicas, la pantalla? Sí. Sí se ve, maestro. Sí, profesor, ya se ve. Ok. Recuérdenme cuál fue la última diapositiva que vimos. Creo que fue hasta aquí, ¿verdad? Hasta la pregunta ¿quién soy? Sí, eso fue lo último que vimos. Ok, entonces seguimos avanzando. ¿Qué es la personalidad, no? ¿O qué es personalidad? Que precisamente nuestra materia de teorías de la personalidad 1, pues trata sobre los diferentes enfoques, ¿sí? Que se han ido desarrollando, articulando y estructurando a lo largo de la historia de la humanidad para dar respuesta a qué es la personalidad, ¿no? Y cuando hablamos de la personalidad podemos remontarnos, ¿no? O retomar desde los griegos o desde la época de los griegos, de la misma manera que el día de ayer hablábamos sobre la pregunta ¿quién soy? Y que es una pregunta que ha sido tratada de explicar o de responder desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde la religión, desde la ciencia, desde la física, desde la política, ¿no? Que fue algo que los griegos se preguntaban hace 3500 años. ¿Sí? Con los griegos surge la democracia, ¿no? Con sus famosas asambleas,
con los griegos surge la filosofía, a partir de la filosofía surgen los primeros físicos, los primeros matemáticos, ¿no? Si nos retomamos a los físicos podemos ir a los atomistas, ¿no? Si vamos a otro tipo de filósofos podemos encontrar a Séneca, a Epicuro, a Aristóteles, a Platón, etcétera, ¿no? Miles de personajes que ustedes vieron en fundamentos filosóficos de la psicología, ¿sale? Y ahora, bueno, que estamos en relación a las teorías de la personalidad, cuando hablamos de la personalidad, pues vamos a hacer nuevamente alusión, ¿sí? Al latín, porque hay una relación directa entre los romanos y los griegos, ¿no? La cultura romana es la que viene a posteriori de la cultura griega, ¿no? En los primeros años después de Cristo, ¿no? Los primeros 300, 400 años después de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la personalidad, vamos a referir que esta palabra viene del latín persona y que el latín persona significa máscara, ¿sí? Y que cuando hablamos de la máscara, vamos a hablar de que las máscaras fueron utilizadas por primera vez en la antigua Grecia, ¿sí? Con el surgimiento del teatro, ¿sí? Con el surgimiento de la escenificación a partir de obras teatrales, ¿no? Y tenemos obras teatrales muy significativas que pertenecen a la tragedia griega, como por ejemplo lo son el Edipo Rey, ¿sí? Esta obra teatral llamada Edipo Rey, que si nosotros pues hacemos una remembranza o un recordatorio, por ejemplo, a lo que es la obra del Edipo Rey, podemos hablar de el complejo de Edipo en la psicología, ¿verdad? Sí, este proceso psíquico que ocurre en los niños y niñas de los 3 a los 5 o 6 años, ¿no? Que es esta situación donde el infante o la infante se enamoran de su progenitor de su sexo opuesto. Cuando hablamos de este enamoramiento, hablamos de esta idealización, ¿no? De la nena de 3 años, para ella su papá es guau, es todo, ¿no? Entonces, cuando nos adentremos en el psicoanálisis, chicos y chicas, como punta de partida también de nuestras teorías de la personalidad, pues podremos ver que el psicoanálisis hace uso o evoca, ¿no? Ciertos términos, ¿sí? De la literatura griega para desarrollar su propia teoría, ¿no? Entonces, el mismo Sigmund Freud en su momento dijo que le debía más, ¿sí? A todos los poetas y literarios para desarrollar su teoría que a la misma psiquiatría, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Ya lo iremos desarrollando cuando nos adentremos a hablar sobre el psicoanálisis, ¿sí? Pero entonces, al hablar de máscara, chicos y chicas, estamos hablando de, en el teatro griego, en la antigüedad, pues no eran muchos los actores, ¿no? Entonces, un mismo actor tenía que interpretar diferentes papeles, que creo que fue algo que platicamos, no sé si el día lunes o el día martes, ¿no? Y entonces, en este acting de interpretar diversos papeles, pues lo que ocurría o lo que pasaba era que tenían que ponerse las máscaras para que el público, para que los espectadores pudieran ver que el personaje que se encontraba en escena se trataba de un personaje distinto, ¿no? Que tenía que actuar de una manera distinta al estar personificando, pues, características distintas de otra personalidad, ¿no? De la misma manera ocurre con nosotros en pleno siglo XXI, cuando yo les hablaba o les refería el día lunes o martes de que nosotros como seres humanos pues también tenemos diferentes máscaras, porque no nos portamos de la misma manera, ¿sí? Estando con nuestros papás, que estando con nuestros cuates de la borrachera, que estando con, no sé, en mi caso, mis cuates del fútbol, ¿no? O mis amigos de la secundaria, o mis amigos de la universidad. O sea, en diferentes contextos, en diferentes entornos, pues tenemos formas o maneras
particulares y peculiares de comportarnos, ¿no? Y ahí podríamos hablar de nuestras diferentes máscaras, ¿no? No es que no seamos auténticos, no es que seamos falsos, falsos o hipócritas, sino que nos comportamos de diferentes maneras según las circunstancias del contexto y según las posibilidades del mismo, ¿no? Según si nos sentimos seguros, inseguros, cómodos, incómodos, molestos, etc. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos y chicas? No, maestra, ninguna. No, maestra, por el momento no. Ok. Entonces, seguimos avanzando. ¿Sí? Y, bueno, aquí nos comimos una... hablar de las teorías, ¿no? O sea, porque nuestra materia se llama teorías de la personalidad, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos qué es una teoría, ¿sí? Nuevamente vamos a hacer alusión a la etimología de la palabra, ¿sí? Que proviene de la palabra griega teoría, la cual se refiere al acto de ver, contemplar o pensar respecto a algo, ¿sí? Al hablar de una teoría hablamos de una serie de conceptos abstractos acerca de un grupo de hechos o acontecimientos para explicarlos. En este caso que estamos hablando de las teorías de la personalidad, los conceptos abstractos que vamos a agrupar, que vamos a explicar, tienen que ver con la naturaleza de los seres humanos, ¿sí? Con la naturaleza de nosotros como organismos vivos, de nuestra naturaleza como organismos biopsicosociales, ¿sí? Entonces, la teoría surge a partir del acto de ver, contemplar, analizar, reflexionar, pensar algo respecto a alguien, ¿sí? En este caso respecto al ser humano o respecto a varias personas, ¿no? A un grupo de personas, una cultura, una comunidad, etcétera, ¿no? Entonces se agrupan una serie de conceptos, ¿sí? Para darle forma a una teoría, ¿sí? Y esta serie de conceptos que son agrupados, que son acomodados, que son explicados, surgen del acto de ver, contemplar y pensar algo, ¿sí? Algo que tiene que ver pues con nuestro estudio, ¿no? O sea, con lo que estamos estudiando, con lo que estamos tratando de entender o de comprender. ¿Sale, chicos y chicas? ¿Queda claro la cuestión de qué es una teoría? Sí, maestra. Sí, maestro. Sí. Ok. Entonces, bueno, ya hablamos sobre qué es la personalidad, ¿sí? Sobre el origen de la palabra personalidad, cómo nos remontamos o retomamos desde los griegos, ¿sí? Y hablamos de qué es una teoría, ¿sí? Ahora, si conjugamos estas palabras, ¿no? Si las conjuntamos, perdón, mejor dicho, hablar de las teorías de la personalidad, ¿sí? Es hablar de la posibilidad de una explicación respecto a la conducta humana, respecto al hecho puntual de quién es el ser humano o cómo somos o cómo nos comportamos los seres humanos, ¿no? Entonces las teorías de la personalidad surgen como un intento de dar explicación a las conductas específicas de los individuos dentro de una sociedad y cómo tales comportamientos se adquieren en el proceso de socialización, ¿verdad? En diapositivas anteriores nosotros ya platicamos sobre el proceso de socialización, ¿no? Que es este acto donde el ser humano, el niño de 2, 3, 4 años, aprende las normas, los usos y las costumbres de una sociedad, ¿sí? Es introducido al mundo para aprender ello o para aprender esto, ¿no? Y ¿quiénes introducen al mundo a los pequeños de 2, 3 años? Pues sus familiares, sus papás principalmente, ¿sí? Después de los papás, el contexto familiar más amplio, abuelos, tíos, primos y demás. Después un contexto más amplio, maestra, escuela, compañeros, compañeritas, ¿no? Y entonces se da este proceso de interacción constante, mutua y recíproca con el medio ambiente donde los otros me afectan, donde yo afecto a los otros, ¿no? Donde se da o donde se forja el carácter a partir de la interacción de nuestro temperamento, ¿sí?
como algo innato, como algo biológico, algo que forma parte de nuestra genética, en la interacción con el medio social, donde se forma nuestra percepción, ¿sí? Nuestra comprensión, nuestra manera de entender el mundo, de subjetivizar al mundo, ¿sale? Entonces, las teorías de la personalidad surgen como esto, ¿sí? Como un intento por dar explicación a las conductas de los individuos, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de dar explicación a las conductas de los individuos dentro de una sociedad, pues nuevamente tenemos que retomar o hablar de este concepto que hemos venido reflexionando en estos días, ¿no? Que es el hecho puntual de considerar la espaciotemporalidad, ¿sí? O sea que las descripciones que hacemos de los individuos o las conductas de los individuos, ¿sí? Pues tienen que ver con un espacio y con un tiempo, ¿sí? Con una época, con un siglo, ¿sí? Con un espacio físico, porque hablábamos pues que del hecho puntual que no es lo mismo haber nacido en México que haber nacido en Suiza, ¿verdad? Incluso los factores ambientales climáticos influyen, ¿sí? Sobre nuestras actividades, ¿no? Y al influir sobre nuestras actividades, pues influyen sobre nuestra personalidad, ¿verdad? No es lo mismo haber nacido en un ambiente donde estás a 40 grados a un ambiente como las ciudades más alejadas de Rusia, donde estás, no sé, a menos 30 grados, ¿sí? Las diferencias ambientales, en cuanto al clima, pues también generan usos y costumbres. Y de manera a posteriori, esos usos y costumbres del espacio físico donde se encuentra una sociedad, pues repercuten o impactan sobre el individuo que está en proceso de socializar, ¿sí? Que está en el proceso de ir forjando su carácter, ¿sí? Su carácter que se forja en la interacción con el medio ambiente, ¿sí? Y con la manera en cómo somos introducidos al mundo, a la sociedad, y la manera en cómo entendemos al mundo, cómo lo percibimos, cómo lo comprendemos. Chicos y chicas, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, maestro. Bien, maestro. Notas. Todo bien, profe. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces acabó la presentación, chicos y chicas, ¿sale? Esta primera semana fue la información que hemos visualizado y permítanme porque vamos a ir a... Aquí. Vamos a comenzar un poco a leer el ensayo de máscaras mexicanas, ¿sí? Si ya no hay dudas, todavía tenemos 15 minutos donde voy a ir leyendo para que ustedes vayan escuchando y a la par vayan leyendo este ensayo de Octavio Paz, ¿sí? Y que podamos ir reflexionando un poco aquí en clases y que de manera posterior, pues ustedes en casa continúen con la lectura, ¿sale? Maestro, ¿puede repetir esa indicación? Es que como que se me entrecortó poquito el audio. Sí, nada más, ahorita nos quedan 15 minutos de clase, entonces en estos 15 minutos voy a empezar a leer el ensayo de Máscaras Mexicanas de Octavio Paz para que vayamos comentando, ¿sí? Si alguien en lo que voy leyendo surge una opinión, quiere expresar algo, sintió algo con lo que se va leyendo, etcétera, ¿no? Lo van diciendo hasta donde lleguemos de aquí a que la clase finalice. Y cuando la clase finalice, pues ya ustedes de manera posterior para elaborar su trabajo van a pues a seguir leyendo para reflexionar sobre el ejemplo de este ensayo, ¿no? Sobre la información que hemos venido reflexionando sobre nuestra teoría. Sí, es muy importante que considerando este espacio-temporalidad comprendamos o entendamos que este ensayo de Octavio Paz, ¿sí? Pues surge hace por lo menos
40, 50 años, ¿no? En relación a la época en la que este personaje vivió, ¿sí? En relación al contexto en el que este personaje vive, ¿sí? Entonces, vayan identificando qué tanto estas descripciones se parecen a sus padres, a sus abuelos, ¿no? Qué tanto las identifican, o qué tanto esas mismas características que son descritas en este ensayo las identifican en ustedes mismos, porque al final del día, pues ustedes fueron criados por esos padres, por esos abuelos, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. Dice, Máscaras Mexicanas, por Octavio Paz. Corazón apasionado, disimula tu tristeza. Canción popular. Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro, máscara la sonrisa, ¿no? En relación a lo que hablábamos nosotros de las máscaras, ¿verdad, chicos y chicas? O la reflexión que hemos hecho. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse. El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como desollado. Todo puede herirle, palabras, sospechas de palabras. Su lenguaje está lleno de retinencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. Aún en la disputa prefiere la expresión velada a la injuria. Al buen entendedor, pocas palabras. En suma, entre la realidad y su persona se establece una muralla, no por invisible, menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos de su mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior. El ideal de la hombría consiste en no rajarse nunca. Los que se abren son cobardes, ¿no? Entonces, no, habrán escuchado, ¿no? Estas famosas frases o estas famosas actitudes de que el mexicano puede ser todo menos rajado, ¿verdad? O sea, no nos rajamos. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. El rajado es de poco fiar, un traidor o un hombre de dudosa fidelidad, que cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe. Las mujeres son seres inferiores, porque al entregarse se abren. Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo, en su rajada. ¿Sí? Aquí hago un paréntesis, chicos y chicas, no es que yo piense esto, ¿sí? Sino que simplemente este personaje está haciendo una descripción de su época, de la manera en cómo se dan las relaciones, ¿no? Herida que jamás cicatriza. Ahora no habíamos hablado de un punto, ¿no? O sea, que fue un poco lo que se comentó en una clase pasada cuando la compañera ponía el ejemplo de que su hija estaba muy impactada de saber que compañeras de profesión en el hecho de ser niñeras, pues todavía les arreglaban matrimonios, ¿no? En sus países. Entonces, no es que yo piense esto para nada, sino que, por ejemplo, aquí este autor pues está hablando del machismo, ¿no? O de las diferencias entre el hecho puntual de ser mujer y ser hombre en una cultura mexicana, ¿sale? El hermetismo es un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Muestra que instintivamente consideramos peligroso al medio que nos rodea. Esta reacción se justifica si se piensa en lo que se ha sido nuestra historia y en el carácter de la sociedad que hemos creado. La dureza y la hostilidad del ambiente y esa amenaza escondida e indefendible.
que siempre flota en el aire. Nos obliga a cerrarnos al exterior, como esas plantas de la meseta que acumulan sus jugos tras una cáscara espinosa. Pero esta conducta, legítima en su origen, se ha convertido en un mecanismo que funciona solo automáticamente. Ante la simpatía y la dulzura, nuestra respuesta es la reserva, pues no sabemos si esos sentimientos son verdaderos o simulados. Y además, nuestra integridad masculina corre tanto peligro ante la benevolencia como ante la hostilidad. Toda abertura de nuestro ser entraña una disminución de nuestra hombría. Nuestras relaciones con los otros hombres también están teñidas de recelo. Cada vez que el mexicano se confía a un amigo o a un conocido, cada vez que se abre, abdica y teme que el desprecio del confidente siga a su entrega. Por eso la confidencia deshonra y es tan peligrosa para el que la hace como para el que la escucha. No nos ahogamos en la fuente que nos refleja, como Narciso, sino que la cegamos. Narciso, ¿verdad? Otro personaje que forma parte de nuestra literatura y que hace aportaciones en explicaciones psicoanalíticas, ¿no? Cuando hablamos de la etapa donde el niño está en un momento narcisista, donde todo es yo, y que es necesario siendo un niño, pero que en la etapa de adultos, pues, representa problemas o conflictos con el entorno, ¿verdad? Nuestra cólera no se nutre nada más del temor de ser utilizados por nuestros confidentes, temor general a todos los hombres, sino de la vergüenza de haber renunciado a nuestra soledad. El que se confía se enajena. Me he vendido como fulano. Decimos cuando nos confiamos a alguien que no lo merece, esto es, nos hemos rajado. Alguien ha penetrado en el castillo fuerte. La distancia entre hombre y hombre, creadora del mutuo respeto y la mutua seguridad, ha desaparecido. No solamente estamos a merced del intruso, sino que hemos abdicado. Todas esas expresiones revelan que el mexicano considera la vida como lucha, concepción que no lo distingue del resto de los hombres modernos, ¿sí? Como estas frases populares, ¿no? De si no duele no sirve, ¿no? O a este mundo se viene a chingarle, ¿no? Que dicen nuestros tíos, nuestros abuelos, ¿no? No, usted chinguele, ¿no? Usted chinguele y rájele, ¿no? Hasta que se canse, ¿no? Está en edad de... El ideal de hombría para los otros pueblos consiste en una abierta y agresiva disposición al combate. Nosotros acentuamos el carácter defensivo, listo a repeler el ataque. El macho es un ser hermético, encerrado en sí mismo, capaz de guardarse y guardar lo que se le confía. La hombría se mide por la invulnerabilidad ante las armas enemigas o ante los impactos del mundo exterior. El estoicismo es la más alta de nuestras virtudes guerreras y políticas. Nuestra historia está llena de frases y episodios que revelan la indiferencia de nuestros héroes ante el dolor o el peligro. Desde niño nos enseñaron a sufrir con dignidad las derrotas, concepción que no carece de grandeza. Y si no todos somos estoicos e impasibles como Juárez y Cuauhtémoc, ¿sí? Hablar de Juárez es hablar de Benito Juárez o este indígena Cuauhtémoc, ¿verdad? Al menos procuramos ser resignados, pacientes y sufridos. La resignación es una de nuestras virtudes populares. Más que el brillo de la victoria, nos conmueve la entereza ante la adversidad, ¿no? O sea, ¿cómo es que se dice popularmente que por ejemplo, si nosotros nos retomamos a este programa popular que era el Chavo del Ocho, ¿sí? Pues en este programa del Chavo del Ocho, el mensaje que se mandaba a todo momento, ¿cuál era? ¿No? Como, siéntete orgulloso de tu pobreza, ¿no? Con estas situaciones que ocurrían entre el Don Ramón, entre el Chavo del Ocho, ¿no? O sea, el mensaje constante que se manda, si se hace un análisis sobre este programa, es que, pues, los mexicanos nos mantenemos enteros ante la adversidad. E incluso como un proceso o como un mecanismo psicológico, los mexicanos utilizamos las bromas, ¿sí? Para
disminuir el impacto de nuestras desgracias, ¿no? Por ahí popularmente se dice que el mexicano es el único que se ríe de sus desgracias. Si lo han escuchado por ahí, ¿verdad? La preeminencia de lo cerrado frente a lo abierto no se manifiesta solo como impasibilidad y desconfianza, ironía y recelo, sino como el amor a la forma. Esta contiene y encierra a la intimidad, impide sus excesos, reprime sus explosiones, la separa y aísla, la preserva. La doble influencia indígena y española se conjugan en nuestra predilección por la ceremonia, las fórmulas y el orden. El mexicano, contra lo que supone una superficial interpretación de nuestra historia, aspira a crear un mundo ordenado conforme a principios claros. La agitación y encono de nuestras luchas políticas prueban hasta qué punto las nociones jurídicas juegan un papel importante en nuestra vida pública y en la de todos los días. El mexicano es un hombre que se esfuerza por ser formal y que muy fácilmente se convierte en formulista y es explicable. El orden jurídico, social, religioso o artístico constituyen una esfera segura y estable. En su ámbito, basta con ajustarse a los modelos y principios que regulan la vida. Nadie, para manifestarse, necesita recurrir a la continua invención que exige una sociedad libre. Quizás nuestro tradicionalismo, que es una de las constantes de nuestro ser y lo que da coherencia y antigüedad a nuestro pueblo, parte del amor que profanamos a la forma. Las complicaciones, rituales de la cortesía, la persistencia del humanismo clásico, el gusto por las formas cerradas en la poesía, el soneto y la décima, por ejemplo, nuestro amor por la geometría, en las artes decorativas por el dibujo y la composición, en la pintura, la pobreza de nuestro romanticismo frente a la excelencia de nuestro arte barroco, el formalismo de nuestras instituciones políticas y, en fin, la peligrosa inclinación que mostramos por las fórmulas sociales, morales y burocráticas. Son otras tantas excepciones de esta tendencia de nuestro carácter. El mexicano no solo no se abre, tampoco se derrama. A veces las formas nos ahogan. Durante el siglo pasado, los liberales vanamente intentaron someter la realidad del país a la camisa de fuerza de la Constitución de 1857. Los resultados fueron la dictadura de Porfirio Díaz y la Revolución de 1857. En cierto sentido, la historia de México, como la de cada mexicano, consiste en una lucha entre las formas y fórmulas, en que se pretende encerrar a nuestro ser y las explosiones, con que nuestra espontaneidad se venga. Entonces, vamos a terminar hasta aquí, chicos y chicas. La lectura ustedes la van a seguir leyendo, ¿sí? Y a ver qué les hace sentido. Si se percatan, bueno, en este ensayo vienen datos históricos, información histórica para referirse a características que Octavio Paz describe acerca de los mexicanos y las mexicanas, entendiendo este contexto histórico y político y social donde pues el machismo va de la mano, ¿no? Va de la mano de lo que fue su crianza, va de la mano de lo que fue mi crianza, va de la mano de la crianza de sus abuelos hacia sus padres y de sus padres a ustedes. ¿Sale, chicos y chicas? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, profesor, todo bien. Ok, compañeras y compañeros, entonces sigan leyendo este ensayo para que pues puedan reflexionar sobre la información teórica que hemos visto esta semana, ¿sí? Y acuérdense de subir su trabajo a la plataforma de Moodle. Acuérdense que el trabajo se sube en formato PDF, ¿sí? Al subir su trabajo, súbanlo con su nombre,
¿sí? Pónganle su nombre a su trabajo, ¿sale? Y acuérdense de tratar de subir su trabajo durante el fin de semana. No lo dejen a la última hora, porque a la última hora se me puede ir el internet, a la última hora puedo quedarme sin megas, etcétera, ¿no? Entonces traten de subir su trabajo entre el sábado y el domingo para que tengan tiempo de solucionar los problemas o los inconvenientes que se puedan presentar con la que se me fue el internet, con que se me fue la luz, con que esto, con que se me descompuso la computadora, etcétera. ¿Sale? Respalden sus trabajos, mándenselos a sus correos por si falla su internet, falla su computadora, lo que sea. ¿Sale? Que son pues las situaciones a las que nos enfrentamos, ¿no? Con esto de las clases virtuales. Entonces, si no hay más dudas, chicos y chicas, voy a ir terminando con el video, ¿sí? Lo voy a dejar de tener la grabación